buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a esta linda Hello Kitty que claramente no es una gatita sino una pequeña niña que mide 5 manzanas de alto. Si no saben a qué me refiero, probablemente se perdieron esa entrevista. Estaba tan ansiosa por hacer a Hello Kitty que esta vez no esperé a que ganara las votaciones y preferí grabarles este tutorial lo antes posible, así que la familia Sanrio sigue creciendo. Esta fue solo una excepción, así que seguiré atenta a sus comentarios para elegir los próximos personajes. Los 4 más mencionados se van a votación. Tengan en cuenta que en el canal ya están los tutoriales para tejer a Melody, a Kuromi, a Chococat, a Pochaco, a Cinnamon Roll y a Pom Pom Purín. Y como siempre, antes de comenzar, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y por supuesto también les recomiendo que aprovechen de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Primero vamos a hacer la cabecita que va en color blanco y comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento, y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, luego un aumento, y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos, luego un aumento, y ahora hacemos una secuencia de 8 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos.
En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 9 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 66 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 5 puntos bajos. Luego un aumento. Y ahora hacemos una secuencia de 10 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. En las próximas 10 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 10 vueltas de 72 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 10 vueltas. Como estas vueltas son de muchos puntos, les recomiendo que cuenten muy bien para que se aseguren que no les falta o no les sobra ningún punto. Acabo de terminar las 10 vueltas y antes de continuar voy a colocar los ojos. Estos van a ir entre la vuelta 19 y la vuelta 20 contando desde aquí. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 y 20. Entonces los ojos van en esta fila. Y primero los voy a marcar con alfileres. Ahí colocamos el primer ojo y desde el próximo punto contamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el próximo punto vamos a colocar el segundo ojo. Y ahora sí colocamos los ojos de seguridad. Y ahora para asegurarlos aún más voy a quemar las puntitas por dentro. Y ahora sí, ya podemos continuar con la próxima vuelta donde vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 8 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, luego una disminución y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 7 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 8 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 7 veces.
Y para terminar la vuelta hacemos 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 8 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 8 veces. Y ahora, antes de continuar, voy a rellenar. Ahora sí, continuamos con la siguiente vuelta donde vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 8 veces. Y ahora en la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y aquí vamos a hacer 8 disminuciones. Para terminar hago un punto deslizado en el primer punto y corto el hilo. Aquí pueden dejar la hebra un poco más larga si es que quieren hundir los ojos. Y ahora, si es que lo creen necesario, rellenan un poquito más. Ahí quedó todo bien relleno, así que ahora sí voy a cerrar ese orificio. Tengo que tomar las hebras delanteras de todos estos puntos. Y tiramos. Siento que esta hebra no es suficiente para hundir los ojos, así que voy a ocupar una nueva. Y recuerden que en el canal ya hay un tutorial donde les enseño esta técnica, así que les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y así quedaría la cabecita. Ahora vamos a hacer las orejas y para eso comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 4 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 4 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 4 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 4 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Así quedaría la orejita y ahora vamos a tejer otra igual a esta. Ahora vamos a hacer los brazos y tenemos que usar primero color blanco. Aquí vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas. Eso quiere decir que al final de cada vuelta vamos a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, que sería el primer punto de la vuelta. Teniendo en cuenta esto, continuamos con la próxima vuelta donde vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Ahí llegamos al final de la vuelta donde nos encontramos con el punto deslizado y la cadena que usamos para unir. Esas las tenemos que saltar. Vamos al primer punto y nuevamente unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos. Nuevamente vamos al primer punto y unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto piña de 3 puntos altos solo tomando la hebra delantera. Vamos a tomar hilo. Pasamos por el punto tomando solo la hebra delantera, tomamos hilo y nos quedan 3 hebras en el ganchillo. Ahora vamos a pasar solo por las 2 primeras. Y eso lo vamos a hacer 2 veces más. Tomamos hilo, pasamos por el punto, tomamos hilo y solo pasamos a través de las 2 primeras hebras. Y ahora una vez más, tomamos hilo, pasamos por el punto, tomamos hilo y pasamos por las 2 primeras hebras. Y ahí nos quedarían 4 hebras en el ganchillo. Tomamos hilo y pasamos a través de todas ellas. Y ahí estaría listo el punto piña de 3 puntos altos. De todas formas, en la descripción de este video les voy a dejar un tutorial donde enseño los puntos básicos, pero mucho más lento y detallado. Y ahora sí continuamos haciendo 3 puntos bajos para terminar la vuelta. Nuevamente unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En caso que no mencione esto al final de la vuelta, ustedes lo tienen que hacer igual. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 2 veces. En la próxima vuelta vamos a cambiar a color amarillo, así que unimos con un punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la vamos a levantar con el nuevo color. Simplemente pasamos de esta forma. Tiramos de la hebra blanca para fijar la amarilla. Y ahora sí continuamos con la próxima vuelta donde vamos a hacer un punto deslizado en cada punto, pero solo tomando la hebra delantera. Eso quiere decir que vamos a hacer 10 puntos deslizados. Y estos puntos deslizados tienen que ser lo más suelto posible.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero solo tomando la hebra trasera, las hebras traseras de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Así que vamos a hacer 10 puntos bajos. Y levantamos una cadena. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero esta vez tomando el punto completo. Así que vamos a hacer una vuelta de 10 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y corto el hilo. Y también voy a cortar la hebra blanca. Y todos estos sobrantes los voy a usar para rellenar. Ahí estaría listo un bracito, así que ahora vamos a hacer otro igual. Para las piernas vamos a tejer con blanco y comenzamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cerramos. Y esta pieza también la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta vamos a hacer un punto deslizado y vamos a levantar una cadena. Y tal como lo hicimos en los brazos, la nueva vuelta comienza en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer 8 aumentos. Vamos al primer punto, hago un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 4 veces. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 20 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Ahí terminé las 2 vueltas, hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer el cambio de color azul, así que vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la levantamos con el nuevo color. Simplemente paso, tiro de la hebra blanca para fijar la azul. Y ahora sí comienzo con la próxima vuelta donde voy a hacer un punto deslizado en cada punto, pero tomando solo la hebra delantera. Eso quiere decir que vamos a hacer 24 puntos deslizados. Y estos puntos tienen que ser lo más sueltos posible.
Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Y aquí hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 24 puntos bajos. Y recuerden que solo vamos a estar tomando la hebra trasera. Aquí voy a hacer un punto deslizado y cortamos el hilo. Y por último voy a colocar un pedacito de una lámina de plástico por dentro. Vamos a recortarla del tamaño de la base de la patita. Y la pegamos con silicona. Así quedaría lista y solamente nos falta cortar la hebra blanca. Entonces ahora vamos a hacer otra pierna igual a esta, pero con la diferencia que no vamos a cortar el hilo, ya que vamos a continuar tejiendo desde ahí. Acabo de terminar la última vuelta de la segunda pierna, así que voy a unir con un punto deslizado y levanto una cadena. Ahora en los primeros 5 puntos voy a hacer la unión con la primera pierna. Aquí voy a enganchar el último punto desde adentro hacia afuera. De esta forma. Y ahora vamos al primer punto de la segunda pierna. El primer punto es el mismo punto donde hicimos el punto deslizado para unir. Y aquí vamos a hacer un punto bajo pasando a través de la segunda pierna y de la primera. Y ahí estaría listo el primer punto de unión. Y ahora vamos a hacer eso mismo uniendo los próximos 4 puntos. Vamos al próximo punto de la primera pierna, al próximo punto de la segunda pierna y hacemos un punto bajo. Y ahora falta por unir 3 puntos. Estos 5 puntos solo sirven para unir las piernas, así que ya no los tenemos que tomar más en cuenta. Ahora voy al próximo punto de la segunda pierna y aquí hago un punto bajo. Y este punto bajo va a contar como el primer punto de la vuelta 9, así que recomiendo que lo marquen. En esta vuelta vamos a comenzar haciendo 19 puntos bajos rodeando esta pierna. Ya hicimos el primer punto bajo, así que ahora tenemos que hacer 18 puntos bajos más. Ahí terminé de rodear esta pierna, así que ahora vamos a la otra. Y aquí también vamos a hacer 19 puntos bajos. Y en esta parte vamos a continuar tejiendo en vueltas unidas, así que vamos al primer punto, que es el punto que marcamos, y hacemos un punto deslizado y levantamos una cadena. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 38 puntos bajos. Vamos a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. Y recuerden que vamos a estar trabajando en vueltas unidas en todo momento. En la próxima vuelta vamos a comenzar con 9 puntos bajos
luego una disminución. Ahora hacemos 17 puntos bajos. Una disminución. Y terminamos la vuelta haciendo 8 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 vueltas de 36 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Ahí terminé las 2 vueltas y en la próxima vuelta voy a hacer el cambio de color a amarillo. Así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la levantamos con el nuevo color. Pasamos de esta forma. Tiramos de la hebra azul para fijar la amarilla. Y ya podemos continuar con la siguiente vuelta donde vamos a trabajar solo por la hebra trasera. Hacemos 2 puntos bajos, luego una disminución, y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Aquí ya podemos cortar el color azul. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer la unión de los brazos, así que ténganlos a mano. Comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Y ahora los próximos 4 puntos voy a hacer la unión con el primer brazo. Vamos a tomar el bracito y tenemos que identificar el último punto. Y aquí vamos a pasar desde adentro hacia afuera. Vamos al próximo punto del cuerpo. Y aquí vamos a hacer un punto bajo pasando a través del cuerpo y a través del brazo. Y eso mismo lo vamos a hacer uniendo los próximos 3 puntos del cuerpo a los próximos 3 puntos del brazo. Les voy a mostrar una vez más. Vamos al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y aquí hacemos un punto bajo. Y repetimos 2 veces más. Ahí quedó lista la unión, así que vamos a seguir trabajando solo sobre el cuerpo. Vamos al próximo punto y desde aquí hago 7 puntos bajos. Y ahora en los próximos 4 puntos voy a hacer la unión con el segundo brazo. Y esta vez vamos a comenzar uniendo desde el quinto punto. Este sería el primero donde está el punto deslizado, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Aquí pasamos el ganchillo desde adentro hacia afuera y ahora vamos al próximo punto del cuerpo.
y ahí hacemos un punto bajo pasando a través del cuerpo y a través del brazo. Y ahora repetimos eso mismo uniendo los próximos 3 puntos del cuerpo a los próximos 3 puntos del brazo. Ahí quedó lista la unión del segundo brazo, así que ahora solo trabajando sobre el cuerpo hacemos 4 puntos bajos. Vamos al primer punto, hago un punto deslizado y levanto una cadena. Existe la posibilidad de que los brazos no les quede en la posición correcta y eso puede deberse a que están tejiendo con otro hilo o con otro número de crochet, usando diferente tensión. La verdad es que hay muchos factores que pueden afectar. En ese caso pueden modificar esta parte del patrón y colocar los brazos donde estimen conveniente, usando esto como referencia. Pero es muy importante que se mantengan estos 7 puntos de distancia entre los brazos, los 7 puntos que quedaron por el frente. Ya explicado eso, continuamos con la siguiente vuelta. Aquí vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Y en caso que hayan tenido que mover el brazo, simplemente avanzan la cantidad de puntos necesarios para llegar al primer brazo. Entonces en mi caso hice 5 puntos bajos y ahora sobre el brazo, tomando estos puntos que quedaron por fuera, comienzo haciendo un punto bajo, luego 4 medios puntos altos, y un punto bajo. Ahora vamos a estos puntos del medio y hacemos 7 puntos bajos. Y sobre el otro brazo, tomando estos puntos de afuera, hacemos un punto bajo, 4 medios puntos altos, y un punto bajo. Y ahora para terminar la vuelta hacemos 4 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 28 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 4 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 8 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre esta hebra delantera que quedó libre aquí, en el cambio de color. Identificamos el punto 8 contando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en ese punto enganchamos la hebra azul.
Fíjense que aquí enganché la hebra donde comienza el brazo, para que lo tengan en cuenta si es que ustedes cambiaron la posición, porque en ese caso quizás ya no tendrían que partir del octavo punto. Ahí ustedes calculan usando esto como referencia. Y ahora desde la próxima hebra libre, que sería la novena, vamos a hacer 5 puntos deslizados. Ahora hacemos un punto bajo, un medio punto alto, un aumento en punto alto. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 puntos altos en un mismo punto. Ahora 4 puntos altos. Ahora un aumento en punto alto. Un medio punto alto. Un punto bajo. 6 puntos deslizados. Y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Fíjense que aquí llevo 7 puntos bajos y llegué al final de la vuelta. Ahora simplemente continúo hasta tener los 15. El punto 15 debería coincidir con el punto donde enganchamos el hilo al comienzo, el octavo punto. Y la idea es que esto que hicimos al frente quede lo más centrado posible entre los brazos. Retomando luego de haber hecho los 15 puntos bajos, vamos a hacer una cadena y giramos el tejido para comenzar a tejer en el sentido contrario. Sin tomar en cuenta esta cadena que acabamos de levantar, hacemos 15 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en esta vuelta vamos a hacer una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Nuevamente hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila vamos a hacer 11 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos. En la próxima vuelta nuevamente hacemos 11 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos. En la próxima vuelta hacemos nuevamente 11 puntos bajos. Y esta ya sería la última. Y ahora desde aquí vamos a hacer los tirantes de la jardinera. Hacemos 12 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la tercera desde el ganchillo hacemos 10 medios puntos altos. Aquí voy a girar, espero que se note bien en la cámara, pero aquí me voy a saltar 2 puntos, que sería ese, voy al siguiente y aquí hago un punto deslizado.
Y ahora sigo avanzando haciendo 6 puntos deslizados más. Y desde aquí hacemos el segundo tirante. Lo tenemos que hacer igual a este. Empezamos con 12 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la tercera desde el ganchillo hacemos 10 medios puntos altos. Aquí me voy a saltar solo un punto. Desde aquí nació el tirante, me salto este punto, voy al siguiente y aquí hago un punto deslizado. Hago una cadena para asegurar y ya puedo cortar el hilo. Y ahora solo queda rellenar. Para hacer la cola vamos a tejer con blanco y aquí hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 9 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser al cuerpo. Y así quedaría lista la colita. Un recordatorio antes de continuar en caso que no hayas leído la descripción del video. Esta rosita que ven aquí no la voy a explicar en este mismo tutorial, sino que lo dejé en un video aparte que lo pueden encontrar en mi canal. Es un video antes que este. Entonces, si aún no la han hecho, vayan a tejerla y luego vuelven a este tutorial para continuar con la unión de todas las partes. Les voy a dejar el link de esta rosita en la descripción del video. Y ahora que tenemos todas las piezas listas, vamos a comenzar a hacer la unión. Como pueden ver, aquí yo fijé todo con alfileres para tener una idea de cómo iba a quedar. Lo primero que vamos a hacer será bordar la nariz, que va 2 vueltas más abajo de la posición de los ojos. Aquí tenemos los ojos, contamos 1, 2 y aquí iría la nariz lo más centrada posible. Entonces aquí pasamos el hilo unas 3 o 4 veces para que quede más redondita. Y aquí hacemos un nudo para asegurar el hilo. Recuerden que esta parte de abajo no se va a ver porque va a ir el cuerpo. Y ahora vamos a posicionar las orejitas. Primero fijamos con alfileres hasta que encuentren la posición que más les guste. Y ahora vamos a coser por todo el contorno. Y cuando estén a punto de cerrar, colocan un poquito de relleno. Y aprovecho de recordarles que en el canal ya hay un tutorial donde les enseño las técnicas que uso para coser. Ahí ya terminé de coser las orejitas y ahora vamos a preparar el cuerpo. Tenemos estas amarras donde vamos a colocar un botón en cada una de las puntitas. El botón lo ideal es que sea blanco, pero los botones blancos que tengo son muy grandes y la verdad es que no me gusta cómo se ve. Entonces lo que voy a hacer es ocupar estos botones más pequeños, aunque sean dorados. Y los voy a coser de esta forma.
Ahí quedaron listos los botones y lo que vamos a hacer ahora es coser esta parte para que quede pegada a la base. Vamos a ocupar esta misma colita. Y ahora colocamos la colita. Primero vamos a fijarla con alfileres. Y comenzamos a coser por todo el contorno, y cuando ya estén por cerrar van a rellenar un poquito. Ya terminé de coser la cola y lo que voy a hacer ahora es opcional. Con esta hebra que me sobró voy a juntar las patitas. No me gusta que queden así abiertas, así que por eso lo hago. Simplemente vamos a hacer algunas puntadas. Ya terminamos el cuerpito, así que ahora sí podemos unir a la cabeza. Vamos a unir cada punto de la última vuelta del cuerpo a cada hebra delantera que quedó libre aquí abajo. Deberían tener la misma cantidad de puntos en las dos partes. Y les recomiendo que comiencen a tejer desde el frente, así que vamos a llevar el hilo para allá. De esta forma nos aseguramos que la cabeza quede mirando en la dirección correcta. Y ahora que ya tienen el cuerpo y la cabeza unidos, vamos a colocar los tirantes. Simplemente los tiramos para adelante y cosemos esta puntita. Ya casi terminamos a nuestra Hello Kitty, así que solo falta colocar su rosita. Simplemente la vamos a coser o pegarla con silicona. Casi se me olvidaban los bigotitos. Hace poco me compré este alambre que es de color negro, pero la verdad me arrepiento que sea tan delgado. Debería haber pedido el de 1 milímetro y este es de 0,5. Entonces lo que voy a hacer es cortar 6 pedacitos de este alambre. Y en mi caso, para que quede más grueso, lo voy a dividir por la mitad. Lo divido y luego comienzo a enrollar. Esto va a costar un poquito, pero con paciencia. Y eso lo tenemos que hacer con los 6 pedacitos de alambre. Aquí ya tengo todos los bigotes y ahora voy a colocar un poquitito de silicona en la punta. Y luego pego a la cabeza. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de los bigotes. Y así quedaría lista esta pequeña Hello Kitty. Muchas gracias por ver este tutorial y espero les haya gustado un montón. Y si fue así, no olviden darle like, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y también en los comentarios me pueden decir qué personaje de Sanrio les gustaría ver en el próximo video. Otra forma de apoyar mi trabajo es donando un café en Ko-fi que tiene un valor de $3 y con eso también accedes a beneficios extra.
Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.